Gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Rey. Vamos a leer la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 4 nos habla, ¿verdad?, que tenemos que predicar la palabra adentro y fuera de tiempo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y de su reino. Que predique la palabra y que insista a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? Aquí el Señor nos habla por medio de la palabra de Dios. Predica la palabra del Señor. Es el tema, amados hermanos, en el Señor. ¿Verdad? Hoy en día, como pastores, pastoras, el Señor nos está hablando, ¿verdad?, a los que predicamos la palabra de Dios, y no solamente a los que predicamos la palabra de Dios, sino también a cada miembro de cada iglesia, amados hermanos en el Señor. Estamos en los últimos tiempos, que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos, ¿verdad? Los días son cortos, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Dice, te encarezco, decía el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, dice. Te encarezco, dice. Está tremendo, amados hermanos en el Señor, porque aquí no es que te diga si quieres, no, es que te encarezco, decía el apóstol Pablo, que hablar adentro y fuera de tiempo la palabra le decía a Timoteo, el apóstol Pablo. Y vemos, amados hermanos en el Señor, estamos en los últimos tiempos que cada pastor, cada evangelista, cada misionero, cada profeta, cada apóstol, como se llame, o maestro, tenemos que hablar la palabra conforme lo que está aquí. Hoy en día, ¿verdad?, la palabra del Señor, amados hermanos, muchos lo agarran de burla, muchos en los altares, muchas cosas están pasando, pero pues Jesús lo habló, Dios lo habló, amados hermanos en el Señor, y pues tenemos que escudriñar la palabra para entenderla, ¿verdad? Dice que Jesús vendrá a juzgar vivos y a muertos. Él nos juzgará en el día del juicio, amados hermanos en el Señor. Porque no todo termina, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que cuando uno muere, ahí queda todo. No es cierto, aquí la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. Cuando Él venga en su reino, porque nos dio promesa que Él viene en las nubes, ¿verdad? Dice que enviará a los ángeles, amados hermanos en el Señor, para que junten al trigo, amados hermanos en el Señor, a sus hijos del Señor. Dice que seremos juzgados vivos y muertos. Aquí no dice ya moriste y te quedaste en la tumba, no, de antes cuando estaban en la ley, ¿verdad? El Sion, ¿verdad?, era que se quedaban ahí, pero cuando Cristo vino, murió y resucitó, por eso nosotros vamos a resucitar, amados hermanos, en ese día tan grande y poderoso, que cuando Cristo venga seremos transformados. Dice, ¿verdad?, en Tesalonicense, ¿verdad?, según el Tesalonicense 4 en adelante, nos habla de la venida de Cristo. Dice, de los que duermen, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado seremos transformados en las nubes, porque Dios es poderoso, Dios tiene poder para todas las cosas, amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos que tenemos que buscar la presencia del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que prediques la palabra y que insista a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprende y exhortando con toda paciencia y doctrina. Entonces le está hablando al predicador, le está hablando al pastor, le está hablando a la pastora, le está hablando a los que predican, le está hablando que tenemos que predicar conforme a la palabra de Dios, amados hermanos en el Señor. Dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, que salgamos a las calles, que vayamos a las cárceles, que vayamos al hospital, que vayamos
No quiere decir que una sola persona lo va a hacer, lo vamos a hacer todos unidos, uno en una parte, otro en otra parte, pero tenemos que predicar la palabra del Señor, amados hermanos. El pueblo del Señor tiene que despertar, tenemos que despertar, salir a las calles a predicar la palabra de Dios, porque estamos en los últimos tiempos, para que en aquel día, cuando Cristo venga, no le diga, no me hablaron de la palabra del Señor. Hoy en día tenemos que salir, amados hermanos, en el Señor, porque si no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que esa sal correrá en nuestras manos. Entonces nosotros como predicadores tenemos que predicar la palabra del Señor. Hoy, cuando se habla de la sana doctrina, la gente no quiere, porque le gustan las cosas liberales que hay en una iglesia. No quiere recibir realmente a Cristo. Están un pie en el mundo y un pie adentro. Y eso al Señor no le agrada. O seamos de Dios o seamos de Satanás. Pero de uno tiene que ser la persona. Pero Dios lo que quiere es que todos vengan al arrepentimiento. Por eso en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, dice, como dice, hoy en día no quiere recibir la palabra de Dios. Dice que predique la palabra y que insiste a tiempo y fuera de tiempo. Dice a tiempo. Y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si nosotros, cada iglesia hay una doctrina, el que es miembro de una iglesia que viene a adorar a Dios se tiene que afectar a la doctrina. No es que muchos dicen, no, es que yo vengo de tal lugar y así lo hacían. No, que vengo del otro lado y así lo hacían. No. Si tú o yo estamos en una iglesia, en una doctrina, tenemos que acatarlo, la palabra de Dios y en la doctrina de Cristo, porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que nosotros, ¿verdad?, nos perdamos, sino que entremos al reino de los cielos y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuánta gente se van a quedar en la gran tribulación? ¿Cuánta gente se va a quedar por no escuchar y hacer las cosas, ¿verdad?, que Dios manda en su palabra? ¿Cuánta gente cuántos pastores, cuántas iglesias, cuánta gente se van a quedar llorando? Me quedé porque fui desobediente, me quedé porque no llevé los mandamientos de Dios, sus estatutos, decretos, me quedé porque el pastor predicaba de esta manera. Y es el tiempo que nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que hablar la palabra conforme está en este libro. Porque no se le puede quitar, dice la palabra en Apocalipsis en el final, ni se le puede poner, porque si se quita la palabra de Dios, nuestro nombre será quitado del libro de la vida, dice la palabra del Señor. Entonces dice que prediquemos, dice. Y la gente ahorita no quiere, le habla la atención y dice, no, pues yo me voy, mejor me voy a otra iglesia para que allá no me regañan, allá no me prohíben ni que esto, no prohíben el otro, el otro. Pues siga así. Todo usted puede hacer, pero entrar al reino de los cielos no puede entrar. Solamente los de limpio corazón, ellos verán a Dios, dice la palabra de Dios, porque Dios es santo, 3 veces santo. Entonces nosotros lo que debemos hacer es seguir buscando, seguir limpiando nuestra vestidura, porque Cristo está a las puertas. Muchas cosas van a suceder, muchas cosas, amados hermanos en el Señor. Y tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Tenemos que estar atentos a orando, ayunando, leyendo la palabra, predicando la palabra del Señor. Hoy en día es muy difícil porque mucho, ¿verdad?, el enemigo le pone cansancio, enfermedades, le pone sueño, le pone muchas cosas y hasta murmuración en las iglesias. Pero reprendamos a Satanás, amados hermanos del Señor, los demonios que vienen y nos hartan de esa manera. Que seamos libres para adorar a nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Que pongamos su nombre en alto, amados hermanos en el Señor, porque Él viene pronto. Prometió venir un día, así como dice, así como me venir, así me verán venir. Dice la palabra del Señor que cuando Él se iba, se pararon los ángeles atrás y dijeron, ¿a quién mirar? A ese que tú ves, así como se fue, así lo verás venir. Ellos lo vieron ver, nosotros lo veremos venir, amados hermanos del Señor. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Hagamos tesoro en el cielo, donde la orín ¿verdad?, y la polilla no corrompen, dice la palabra del Señor. Porque muchos, ¿verdad?, predicadores, mucha gente hacen su tesoro aquí en la tierra. Pero
no están haciendo el tesoro allá en el cielo. Y Cristo está a las puertas, amados hermanos del Señor. Cosas tremendas y grandes están aconteciendo. Cristo está a las puertas. No sé cuánto vamos a vivir, cuánto vamos a perecer. Lo único que tenemos es esa esperanza que Cristo viene y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, dice que en este día, en estos tiempos, mucha gente está hablando, ¿verdad?, cosas del Señor, están burlándose de Dios, están metiendo en la iglesia por medio del paganismo, amados hermanos. Que el Señor reprenda al enemigo, porque la casa de Dios es casa de oración, amados hermanos, en el Señor. Dice, porque vendrán tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonará maestro conforme a su propia concupiscencia. Vemos que muchos se levantan hablando que Cristo habló y Cristo no ha hablado, Dios no ha hablado. Lo que Dios quiere que nosotros vengamos, regresemos a la senda antigua. Hoy en día, amados hermanos del Señor, ¿verdad?, la palabra del Señor, Dios lo que quiere es que nos arrepentamos, que vengamos a sus pies, nos humillemos delante de Él, porque los juicios están, amados hermanos del Señor. Los juicios están sobre nuestra nación México. Y Cristo está a las puertas. Y Dios es grande y poderoso, amados hermanos, que nos ama. Y dice, y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas. Aquellas personas que dicen que se saben todo, amados hermanos en el Señor, pero viven en la carne. Aquellos que viven en la carne, no hay unción, no hay poder, no hay verdad, humillación delante de la presencia de Dios. Solamente es como este cuerpo que está el Espíritu, verdad, la carne y el Espíritu para vivir. Pero si está el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos llenamos de la presencia de Dios, Dios se manifestará con poder y gloria, porque Él no ha perdido ni una batalla, amados hermanos en el Señor. Dice, apartarán sus oídos de la verdad por escuchar a la persona que dice, no es que Dios me dijo, es que Dios está haciendo milagros, esto, lo otro, por mí y esto, lo otro. Mentira, porque toda la gloria es de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús, amados hermanos del Señor. Sabemos que Satanás tiene un poco de poder, pero es limitado para engañar a la gente, que le puede dar todo, amados hermanos, pero no es así. No es así, amados hermanos en el Señor. Y apartarán de la verdad, dice, sus oídos y se volverán a la fábula. Hay gente discutiendo por la palabra de Dios, que es la mejor, que la iglesia es la mejor, que esto, que el otro. La mejor está aquí. Y en arrepentirnos y buscar y hablar de Cristo y, ¿verdad?, vivir la palabra en santidad, vivir en obediencia, porque eso es lo que quiere el Señor, amados hermanos en el Señor. Con fábulas meten, ya como no hay palabra, meten payasos, meten muchas cosas, danzas que a Dios no le agrada, amados hermanos en el Señor, en el altar del Señor. Y dice, no, es que esto le agrada a Dios. Ya le pregunto, pastor, pastora, ministro, si a Dios le agrada. Yo siempre he dicho que Dios no es sordo ni mudo para no escucharle. Si usted viene en oración y le dice, Señor, yo voy a hacer tal cosa, pero yo quiero que tú me hables primero para que tu presencia esté conmigo. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir, dijo Moisés. Eso dijo Moisés, amados hermanos. Aprendamos del Señor Jesucristo, aprendamos de sus profetas del Señor. Allá no cualquier profeta se levantaba, ahorita todos son profetas, pero profetas del diablo, porque no buscan verdaderamente la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Cuando realmente es profeta, porque en la Biblia habla de profetas enviados por Satanás también, amados hermanos en el Señor.
ha enviado, vemos que, ¿verdad? Jeremías hablaba a su profeta del Señor, que era Jeremías, y vino otro que era profeta, y Jeremías proclamaba destrucción, proclamaba, porque eso es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y el otro decía, no, es mentira. Hasta lo encerraron a Jeremías en una cisterna, amados hermanos del Señor, por hablar la verdad. Hoy en día los verdaderos profetas son más perseguidos por la gente, por Satanás y hasta por los propios pueblos que dicen que son de Cristo. Amados hermanos del Señor, volvamos a Cristo, volvamos al Señor antes que sea demasiado tarde. Volvamos, hablemos a la gente, oremos por la necesidad que hay en este mundo. Los juicios ya están los juicios. Desde cuando el Señor me vive mostrando los juicios, los terremotos, ¿verdad? Todo lo que está pasando, amados hermanos, en el Señor. Y hoy se cumple. Hoy se cumple porque en otros lados donde el Señor me ha mostrado está pasando, amados hermanos, y nuestro México no se queda atrás. Por la idolatría, por la adoración a los santos, porque hay gente que veneran a la muerte. En México veneran a la muerte. Que el Señor reprenda, porque también vas a echado en el lago de fuego, dice la palabra en Apocalipsis. Tenemos, gloria a Dios, que arrepentirnos, amados hermanos, de todo eso y vengamos al Señor, arrepentamos antes que sea demasiado tarde. Usted no ha visto el infierno existe, es tan real. Así como ve esa lava, esos volcanes que están y la lava corre, pues más peor, amados hermanos en el Señor. Arrepintamos y vengamos a Dios. Digámosles a Dios, no por espanto ni por necesidad, sino porque lo amamos, así como amas a tu hijo, así como amas, ¿verdad?, al ser querido, así vamos a amar al Señor, sin que nada ni nadie nos diga, ¿sabes qué? A la fuerza, no. Todo tiene que ser voluntariamente para darle el corazón a Dios y amarlo. Amados hermanos en el Señor, Dios me los bendiga grandemente. Voy a orar por esta predicación. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, bendigo a todos aquellos que van a ver la palabra del Señor. Os bendigo en el nombre de Jesús, aquellos desalentados, aquellos que tienen necesidad, Señor. Te lo pido en el nombre de Yahshua Mashiach, Padre Yahweh Elohim. Bendice a tu pueblo, cuida. Bendecimos a Israel, a Jerusalén. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, amén y amén.